Módulo 4. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Cáncer de pulmón. Y otras neoplasias pulmonares. Las enfermedades del aparato respiratorio. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, febrero 2020. Contenido. Cáncer pulmonar broncógeno. Definición. El cáncer de pulmón, o carcinoma broncógeno, es una neoplasia maligna proliferativa que deriva del epitelio respiratorio primario. El cáncer de pulmón se divide generalmente en dos grupos histológicos principales. Carcinoma no microcítico de pulmón, que representa aproximadamente el 85% de todas las neoplasias pulmonares, y carcinoma microcítico de pulmón o carcinoma de células pequeñas. Existen algunas otras neoplasias pulmonares menos frecuentes, como los tumores carcinoides, los sarcomas primarios de tejidos blandos del pulmón, los blastomas pulmonares y el linfoma. Epidemiología. El cáncer de pulmón es, con diferencia, la principal causa de muerte de origen oncológico en términos globales. Se calcula que cada año se diagnostican 1,3 millones de casos nuevos, lo que representa casi el 12% de todas las neoplasias, con una mortalidad estimada de 1,1 millones de muertes cada año. El cáncer de pulmón es la neoplasia maligna más frecuente en los hombres, incidencia de 35,5 por cada 100.000, mientras que en las mujeres su incidencia, 12,1 por cada 100.000, se sitúa solo por detrás de los tumores de mama, cuello uterino y colon. La incidencia y la mortalidad en relación con el cáncer de pulmón han disminuido entre los hombres durante las 2 últimas décadas en los países occidentales, pero siguen aumentando en los países en vías de desarrollo. Entre las mujeres, las muertes por cáncer de pulmón están aumentando en casi todas las regiones del mundo. En términos generales, los aumentos más llamativos en la incidencia y la mortalidad del cáncer de pulmón se han observado en China, donde las muertes relacionadas con el cáncer de pulmón han aumentado un 465% en los últimos 30 años. Tabla 191, 1. Marcadores histológicos en el cáncer no microcítico de pulmón. Porcentaje de casos con inmunohistoquímica positiva entre los subtipos histológicos de carcinoma. Valores predictivo positivo y negativo del panel de anticuerpos. Factores de riesgo. Fumar cigarrillos constituye el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón. Aproximadamente un 85% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen antecedentes de tabaquismo, y cerca del 50% han sido fumadores anteriormente, lo que se define como mantenerse libre del hábito durante al menos 12 meses antes del diagnóstico. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón se correlaciona con el número de cigarrillos fumados al día y con el período de tiempo acumulado de consumo de cigarrillos. Los pacientes con unos antecedentes de tabaquismo de al menos 20 a 30 cajetillas años, una cajetilla al día durante 20 a 30 años, corren un riesgo sustancialmente mayor de desarrollar cáncer de pulmón. Desde la publicación del primer informe United States Surgeon General's Report on the Hazards of Smoking en 1964, la prevalencia del tabaquismo ha disminuido considerablemente en Estados Unidos, pero sigue aumentando a un ritmo alarmante en los países en vías de desarrollo y del tercer mundo. Debido a ello, es probable que el número de casos de cáncer de pulmón diagnosticados cada año aumente en las próximas décadas, y se calcula que para el año 2030 la mayoría de los casos de cáncer de pulmón se diagnosticarán fuera de Estados Unidos y Europa. El abandono de este hábito se asocia a una reducción gradual del riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, aunque sin llegar a alcanzar nunca al de una persona que no ha fumado nunca. La exposición pasiva al humo es otro factor de riesgo que contribuye casi al 1% de todos los casos de cáncer de pulmón. Dado que solo el 11% de los grandes fumadores desarrollan cáncer de pulmón, parece que la susceptibilidad genética a este tipo de cáncer puede influir también. Los pacientes con antecedentes familiares de cáncer de pulmón precoz, antes de los 60 años, tienen el doble de riesgo de desarrollar la enfermedad. Parece que las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar cáncer de pulmón con el mismo grado de exposición al tabaco, aunque se desconoce la razón. En los últimos años ha aumentado el número de personas diagnosticadas de cáncer de pulmón que nunca han fumado. Por el momento se desconoce la causa de este fenómeno.
Esas personas tienen más probabilidades de albergar determinadas alteraciones genéticas en el tumor, como mutaciones en el gen que codifica el receptor del factor de crecimiento epidérmico y reordenaciones del gen que codifica la cinasa del linfoma anaplásico, ALECA, del inglés Anaplastic Lymphoma Kinase. Se estima que la exposición ocupacional al amianto cuadruplica el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, y el tabaquismo tiene un efecto aditivo. Se observa un período de latencia de varias décadas entre la exposición al amianto y la aparición del cáncer de pulmón, y el riesgo depende tanto del tiempo de exposición como de la cantidad y el tipo de fibras de amianto. La Environmental Protection Agency y la Organización Mundial de la Salud consideran que todas las formas de asbesto son cancerígenas. Debido a ello, se ha prohibido el uso del amianto en casi 50 países. También se ha correlacionado la exposición al radón con el desarrollo del 5 a 8% de los casos de cáncer de pulmón. La exposición doméstica al radón, procedente de la desintegración radiactiva del uranio, es muy elevada en determinadas regiones geográficas. La Environmental Protection Agency recomienda que la concentración doméstica de radón no supere los 4 picocurios de litro de aire, y existen remedios muy simples para limitar la exposición al radón por encima de ese umbral. La exposición a radiaciones ionizantes en forma de radioterapia o de pruebas frecuentes de diagnóstico radiológico se asocia igualmente a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y también en menor medida la exposición a metales como el arsénico, el níquel y el cromo, al sílice y la contaminación aérea general, incluido el humo de los combustibles de biomasa como el carbón y la madera. En un estudio se estimaba que el virus de la inmunodeficiencia humana incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, con un índice de riesgo de 3,6. Biopatología. Anatomía patológica. En términos generales, el cáncer de pulmón se subdivide en carcinoma no microcítico de pulmón y carcinoma microcítico de pulmón, atendiendo al diferente comportamiento biológico y respuesta a la quimioterapia de estos dos subgrupos. El carcinoma no microcítico de pulmón comprende los siguientes subtipos: adenocarcinoma, carcinoma escamoso y carcinoma de células grandes. En los últimos años se han identificado varias diferencias entre los distintos subtipos histológicos que comprende el carcinoma no microcítico de pulmón, concediéndosele cada vez más importancia a la identificación del subtipo histológico a partir de muestras diagnósticas. El adenocarcinoma constituye actualmente el subtipo histológico más frecuente de cáncer de pulmón. La mayoría de las personas que no han fumado nunca y desarrollan cáncer de pulmón tienen un adenocarcinoma. Su incidencia ha ido aumentando gradualmente, hasta sobrepasar al carcinoma escamoso en las 2 últimas décadas, y actualmente representa casi el 50% de todos los casos nuevos de cáncer de pulmón diagnosticados en Estados Unidos. El adenocarcinoma tiene mayor tendencia a metastatizar en zonas alejadas que el carcinoma escamoso. En 2011 se ideó un nuevo sistema de clasificación para el adenocarcinoma pulmonar, dividiendo los adenocarcinomas en 3 tipos: preinvasivo, mínimamente invasivo e invasivo. La hiperplasia adenomatosa atípica hace referencia a una lesión proliferativa localizada constituida por neumocitos de tipo 2 atípicos y células de clara y que miden menos de 5 milímetros. El adenocarcinoma in situ hace referencia a aquellas lesiones de menos de 3 centímetros que carecen de características invasivas. Esta entidad recibía anteriormente el nombre de carcinoma bronquiolo-alveolar o adenocarcinoma no invasivo. Las lesiones de 3 centímetros o menos, que presentan un patrón predominantemente lipídico e invaden menos de 5 milímetros en su dimensión máxima, reciben el nombre de adenocarcinomas mínimamente invasivos. El adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma mínimamente invasivo alcanzan un índice de supervivencia a los 5 años superior al 95% tras su resección quirúrgica, de ahí la enorme importancia de establecer un diagnóstico histopatológico muy preciso. El adenocarcinoma invasivo representa casi un 90% de todos los casos de adenocarcinoma. Atendiendo a sus rasgos característicos predominantes se clasifican en lipídico, acinar, papilar, micropapilar o predominantemente sólido con producción de mucina. La incidencia del carcinoma escamoso de pulmón está disminuyendo en Estados Unidos debido muy probablemente a los cambios en el hábito del tabaquismo de la población. Generalmente, los tumores escamosos del pulmón se localizan en regiones centrales y afectan casi siempre a pacientes con antecedentes de tabaquismo significativos. La displasia escamosa y el carcinoma escamoso in situ son lesiones preinvasivas que pueden evolucionar a neoplasias invasivas.
Además de las características morfológicas, también son importantes los estudios inmunohistoquímicos a la hora de establecer el subtipo histológico de carcinoma no microcítico de pulmón. Normalmente, las muestras de adenocarcinoma captan la tinción de la citoqueratina 7 y del factor de transcripción tiroideo 1, TF1, pero no de la citoqueratina 20. La mayoría de los tumores escamosos captan la tinción de P40 y P63, miembros de la familia de proteínas P53, mientras que los adenocarcinomas captan a veces la tinción de P63. Basándose en estos hallazgos, se suele utilizar una batería de marcadores que incluye TF1, P63 y P40 para las muestras diagnósticas de pacientes con cáncer de pulmón con el objeto de identificar con exactitud el subtipo histológico. El carcinoma de células grandes representa el 3 a 4% de carcinoma no microcítico de pulmón y se caracteriza por un índice mitótico elevado, necrosis y características morfológicas de carcinoma no microcítico de pulmón. Los tumores de células grandes captan las tinciones de marcadores neuroendocrinos como la cromogranina A y la sinaptofisina. Dado que en muchos casos resulta difícil diagnosticar con exactitud este subtipo histológico, debido a la abundancia de tejido necrótico y a su escasa diferenciación, se necesitará una muestra tisular adecuada para poder establecer el diagnóstico. El carcinoma de células grandes tiene a menudo una evolución clínica agresiva y unos índices de supervivencia muy bajos, incluso cuando se diagnostica precozmente. El carcinoma de células grandes se correlaciona estrechamente con unos antecedentes previos de tabaquismo. En Estados Unidos, aproximadamente en el 13% de los casos de cáncer de pulmón se diagnostica un carcinoma microcítico de pulmón, y su incidencia ha disminuido gradualmente en las 3 últimas décadas. El carcinoma microcítico de pulmón se asocia estrechamente al tabaquismo y raras veces se diagnostica en personas que nunca han fumado. El diagnóstico histopatológico puede plantear dificultades debido a la abundancia de tejido necrótico, pero se basa en una serie de rasgos característicos, como un grado muy alto de mitosis y necrosis. El estudio diagnóstico del carcinoma microcítico de pulmón incluye pruebas de inmunotinción para TF1, cromogranina, sinaptofisina y CD56. Aproximadamente el 15% de las muestras de carcinoma microcítico de pulmón presentan una morfología mixta con componentes de carcinoma no microcítico de pulmón. Figura 191.1. Redes de señalización alteradas en el cáncer de pulmón. A. Vías mutadas de manera significativa en el adenocarcinoma de pulmón. B. Perfiles genéticos por subtipo histológico. Patología molecular. En tiempos recientes se ha identificado una serie de anomalías moleculares en el cáncer de pulmón. Muchas de esas anomalías representan nuevos objetivos para el tratamiento, lo que justifica aún más la obtención del tejido tumoral adecuado para poder realizar estudios moleculares como un componente fundamental del diagnóstico del cáncer de pulmón. Gracias a las técnicas genómicas modernas, el mejor conocimiento de las características moleculares de las que depende la conocida heterogeneidad clínica del cáncer de pulmón nos está permitiendo acceder a técnicas de tratamiento individualizado. Oncogenes. Casi 2/3 de los pacientes con adenocarcinoma pulmonar albergan una mutación oncogénica sobre la que se podría actuar con fármacos específicos. Las más frecuentes son las mutaciones en KRS, receptor del factor de crecimiento epidérmico, BRF, E2 y PIK3K y las reordenaciones génicas en linfoma anaplásico, RET y ROS1. Aproximadamente en el 25% de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón se observan mutaciones en KRS, que suelen asociarse al tabaquismo. Los lugares más frecuentes de mutación en KRS son los codones 12, 13 y 61, que dan lugar a sustituciones de aminoácidos que alteran la actividad de lactasa e inducen la activación constitutiva de la señalización RS. La utilidad pronóstica de la mutación KRS en pacientes con cáncer de pulmón es motivo de controversia. Casi en el 15% de los pacientes blancos y en el 40% de los pacientes asiáticos con adenocarcinoma de pulmón se observan mutaciones en receptor del factor de crecimiento epidérmico. Mutaciones por deleción en el exón 19 y una mutación puntual en el exón 21 se localizan en el dominio de unión a la tirosina cinasa del receptor e inducen la activación constitutiva de la vía de señalización, lo que favorece la proliferación, la evasión de la apoptosis y una mayor angiogénesis.
Los pacientes con mutaciones activadores de receptor del factor de crecimiento epidérmico pueden beneficiarse de manera firme y prolongada del tratamiento a base de inhibidores de la tirosina cinasa de receptor del factor de crecimiento epidérmico. No obstante, la mayor parte de ese efecto beneficioso tiene una duración limitada y al cabo de 12 a 24 meses casi el 60% de esos pacientes desarrollan una mutación secundaria en el exón 20 que confiere resistencia al tratamiento con tirosina cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico. También puede encontrarse esta mutación de nuevo en algunos pacientes con adenocarcinoma pulmonar, junto con una mutación del exón 19 o 21 antes de su exposición al tratamiento con tirosina cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Otro mecanismo habitual de resistencia adquirida a este tipo de tratamiento es la amplificación del receptor del factor de crecimiento c-MET. Aproximadamente en un 5% de los pacientes con adenocarcinoma pulmonar se observa una reordenación de genes que afecta al linfoma anaplásico. Entre las características clínicas asociadas a la reordenación del gen linfoma anaplásico cabe destacar la ausencia de antecedentes de tabaquismo, la histología de adenocarcinoma, la presencia de anillos de sello en el examen histopatológico y la juventud. El gen de fusión es el resultado de una inversión o translocación de partes de la proteína 4 asociada al microtúbulo de equinodermo con el gen linfoma anaplásico e induce la activación de señales corriente abajo que pueden inhibirse utilizando inhibidores específicos de la linfoma anaplásico cinasa. El crizotinib, un inhibidor del linfoma anaplásico, induce una respuesta tumoral objetiva en casi 2/3 de los pacientes. Para detectar la reordenación del gen linfoma anaplásico se utiliza la hibridación in situ fluorescente, combinada a menudo con pruebas inmunohistoquímicas. En el 1% de las muestras de adenocarcinoma pulmonar se observan otras anomalías de fusión que afectan a los genes RET y ROS1. Cabe destacar que las mutaciones receptor del factor de crecimiento epidérmico y KRS y las reordenaciones del gen linfoma anaplásico suelen ser mutuamente excluyentes. El carcinoma escamoso tiene un espectro de anomalías moleculares totalmente diferente. Estudios recientes como parte del proyecto Cáncer Genome Atlas indican la existencia de mutaciones frecuentes en P53, TEN, PIK3K, KEAP1, DDR2 y RB1. También se observa una amplificación del gen para el receptor del factor de crecimiento fibroblástico en el 10 a 20% de los carcinomas escamosos de pulmón. Muchas de estas anomalías representan posibles oportunidades para utilizar tratamientos dirigidos. La disponibilidad de técnicas muy sofisticadas para secuenciar el genoma ha permitido esclarecer algunas anomalías moleculares no identificadas hasta la fecha y descubrir nuevos objetivos terapéuticos para el cáncer de pulmón. Cada vez con más frecuencia, el uso simultáneo de pruebas múltiplex para una serie de marcadores moleculares, empleando para ello cantidades limitadas de tejido tumoral, está modificando el paradigma terapéutico para el carcinoma no microcítico de pulmón. Las directrices de la International Association for the Study of Lung Cancer recomiendan realizar pruebas rutinarias para detectar mutaciones en receptor del factor de crecimiento epidérmico y translocaciones de linfoma anaplásico en todos los pacientes diagnosticados recientemente de adenocarcinoma pulmonar. En los pacientes con tumores de histología escamosa no se recomienda todavía el uso rutinario de pruebas moleculares, aunque se están llevando a cabo estudios clínicos aleatorizados utilizando esta opción. Por el momento, y a falta de tratamientos de acción molecular para las neoplasias escamosas aprobados por la Food and Drug Administration, se recomienda emplear la quimioterapia estándar para tratar esta enfermedad. Genes supresores tumorales. A menudo, en el cáncer de pulmón dejan de funcionar diversos genes supresores tumorales, como P53, RB, LKB1 y una serie de genes que se encuentran en el brazo corto del cromosoma 3. La mutación o la pérdida de P53 guarda relación con el tabaquismo y ha podido ser detectada en algunas lesiones preneoplásicas del pulmón. Las mutaciones de P53 son frecuentes en el carcinoma no microcítico de pulmón, aproximadamente entre el 50%, y el carcinoma microcítico de pulmón, aproximadamente entre el 80%. También son frecuentes en el carcinoma no microcítico de pulmón las mutaciones de LKB1. El gen STK11-LKB1, que codifica una serina treonina cinasa, regula la polaridad celular y funciona como un supresor tumoral. Una de las primeras anomalías genéticas en el cáncer de pulmón se produce durante la deleción de material genético en el cromosoma 3p, P14-P23.
Esta deleción se observa aproximadamente en el 50% de los pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón y en el 90% de los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón. El gen FIT, tríada de histidina frágil brazo corto del cromosoma 3, 14, 2, que es anómalo en muchas neoplasias pulmonares, puede funcionar como un gen supresor tumoral, limitando el crecimiento del tumor y favoreciendo la apoptosis. En el 90% de los carcinoma microcítico de pulmón no se expresa la proteína Rb debido a una mutación o una deleción. Rb se expresa normalmente en el carcinoma no microcítico de pulmón, pero cuando se fosforila esta proteína puede producirse una división celular incontrolada. Epigenética. La epigenética hace referencia a un cambio en la expresión génica que es hereditario, pero no implica un cambio en la secuencia de ADN. En el cáncer de pulmón son frecuentes algunas modificaciones epigenéticas que implican cambios en la metilación del ADN, como hipometilación, desregulación de la ADN metiltransferasa y hipermetilación. Entre los genes que pueden resultar metilados en el carcinoma no microcítico de pulmón cabe citar P16, RRB, RSFIA, MGMT, metilguanina metiltransferasa, y la proteína cinasa asociada a la muerte, DAP-cinasa. A menudo, en el cáncer pulmonar la hipermetilación puede silenciar los genes supresores tumorales, favoreciendo de ese modo un crecimiento celular desregulado. El silenciamiento de genes supresores tumorales en los ganglios linfáticos histológicamente normales de pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón resecable se asocia a un mayor riesgo de recidiva del proceso. Manifestaciones clínicas. Los tumores pulmonares crecen a partir de una sola célula o de un pequeño grupo de células anormales, desarrollando masas macroscópicas de gran tamaño que pueden alcanzar varios centímetros de diámetro. La mayoría de las neoplasias pulmonares derivan del epitelio bronquial y reciben el nombre de carcinomas. Las neoplasias pulmonares no carcinomatosas primarias son menos frecuentes y comprenden los carcinoides, los blastomas pulmonares, más frecuentes en pacientes jóvenes, y los sarcomas. Las neoplasias pulmonares precoces suelen manifestarse en forma de nódulos pulmonares, definidos como una opacidad redondeada, bien o mal delimitada, que mide hasta 3 centímetros de diámetro. En la figura se muestra la evaluación de un paciente con un nódulo pulmonar solitario. El grado histológico de los tejidos pulmonares anormales puede ir desde una leve atipia celular hasta una neoplasia agresiva. Se considera que algunas lesiones como la hiperplasia adenomatosa atípica constituyen lesiones preinvasivas, sin solución de continuidad entre la atipia celular y el adenocarcinoma. Diagnóstico. Gracias a la tomografía computarizada, es previsible que se pueda diagnosticar a un subgrupo mayor de pacientes con cáncer de pulmón antes de que comiencen los síntomas. En pacientes con indicios clínicos o radiológicos de cáncer de pulmón, están indicadas la tomografía computarizada de tórax y de abdomen para determinar la localización del tumor primario, la posible invasión de los ganglios mediastínicos y la diseminación a otras zonas anatómicas. Procedimientos diagnósticos. Es muy importante realizar una caracterización diagnóstica muy exacta de las neoplasias pulmonares debido a que la presencia o ausencia de metástasis en ganglios mediastínicos resulta crucial a la hora de determinar el pronóstico, valorar las posibilidades de resección y escoger la estrategia terapéutica adecuada para el cáncer pulmonar primario. La detección de adenopatías en la tomografía computarizada o en la tomografía por emisión de positrones requiere una confirmación histológica. No está claro si todos los pacientes deben someterse a una estadificación mediastínica invasiva antes de proceder a la resección quirúrgica o a otro tratamiento local, como la radioterapia corporal estereotáctica, del inglés Stereotactic Body Irradiation Therapy. Solo el 5 al 15% de los pacientes con tumores T1 periféricos con un mediastino negativo en la tomografía computarizada o la tomografía por emisión de positrones presentan metástasis en ganglios mediastínicos. Procedimientos diagnósticos invasivos. En los últimos años se han realizado y perfeccionado importantes avances en el diagnóstico quirúrgico. La aspiración con aguja transbronquial permite estadificar el mediastino durante una broncoscopia diagnóstica. La sensibilidad de la aspiración con aguja transbronquial depende del tamaño y la localización de los ganglios linfáticos y del tamaño de la aguja, y está especialmente indicada para ganglios linfáticos de gran tamaño y clínicamente positivos. El análisis citopatológico in situ incrementa las posibilidades de alcanzar un diagnóstico de malignidad.
La combinación de la ecografía con transductores lineales y la aspiración con aguja transbronquial permite la aspiración con aguja fina de estaciones ganglionares medias cínicas e iliares bajo control mediante ecografía endobronquial. La ecografía endobronquial con aspiración con aguja fina es superior a la aspiración con aguja transbronquial, con una sensibilidad general que se aproxima al 90%. Entre los trastornos que pueden producir también adenopatías medias cínicas con actividad metabólica cabe destacar la sarcoidosis, la tuberculosis y distintas causas infecciosas, generalmente de tipo micótico, atípico o viral, histoplasmosis, tuberculosis y coccidioidomicosis como parte del diagnóstico diferencial, por lo que resulta esencial obtener tejido ganglionar. La ecografía endoscópica esofágica o la ecografía endoscópica esofágica con aspiración con aguja fina permiten obtener muestras de las estaciones ganglionares del ligamento pulmonar inferior, periesofágica y subcariniana. Es difícil obtener muestras de las estaciones 2 y 4. Combinando la ecografía endobronquial con aspiración con aguja fina y la ecografía endoscópica esofágica con aspiración con aguja fina, se puede obtener un diagnóstico tisular de cáncer de pulmón en más del 90% de los casos, cuando existe una neoplasia. La mediastinoscopia consiste en una exploración quirúrgica de los ganglios mediastínicos para determinar su posible invasión tumoral. La modalidad estándar es la mediastinoscopia cervical, que permite obtener muestras o extirpar las estaciones ganglionares 2, 4, 7 y a menudo la 10. El porcentaje de complicaciones es del 2%, con muy pocas complicaciones realmente peligrosas. La videomediastinoscopia tiene una sensibilidad y una especificidad superiores al 97%. Mediante una mediastinotomía anterior, técnica de Chamberlain, se puede acceder a las estaciones 5 y 6, ventanas aórtica y aortopulmonar, a las que generalmente no es posible acceder con una mediastinoscopia cervical. Para ello, se practica una incisión en el segundo o el tercer espacio intercostal izquierdo o se extirpa el segundo cartílago costal. Se necesita una biopsia para establecer el diagnóstico y, en los últimos años, para realizar estudios moleculares que puedan ayudarnos a elegir el tratamiento. La zona más accesible con el método menos invasivo es la forma recomendada para obtener tejido para el diagnóstico. Mientras que una aspiración con aguja fina suele bastar para establecer el diagnóstico y puede realizarse por vía transtorácica o mediante broncoscopia, el tejido obtenido suele ser insuficiente para realizar estudios moleculares. Debido a ello, en pacientes con sospecha de cáncer de pulmón se recomienda realizar una biopsia con aguja gruesa para obtener suficiente tejido. En pacientes que manifiestan inicialmente derrames pleurales o pericárdicos, la aspiración transtorácica del líquido suele bastar para el diagnóstico y la estadificación. Se pueden utilizar bloques de células obtenidas a partir del líquido para realizar estudios moleculares, aunque las probabilidades de éxito dependen del número de células cancerosas viables en la muestra. La utilidad diagnóstica del líquido pleural en los pacientes con derrames malignos es del 50 al 70%, aproximadamente. En aquellos casos en los que la aspiración repetida del líquido pleural no permite alcanzar un diagnóstico, puede que haya que recurrir a la toracoscopia videoasistida para establecer el diagnóstico. En pacientes con masas pulmonares localizadas y presumiblemente cancerosas, parece razonable proceder a su resección quirúrgica sin obtener una biopsia diagnóstica si se han descartado todas las demás causas potenciales. Recientemente, desde que se utilizan tratamientos dirigidos de tipo molecular, el conocimiento de los mecanismos de resistencia constituye un factor importante que puede condicionar los tratamientos posteriores. Debido a ello, se recomienda obtener biopsias tumorales adicionales en diferentes momentos a lo largo del tratamiento. Diagnóstico por imagen. Junto con los procedimientos básicos de imagen convencionales, puede que haya que explorar otras zonas afectadas basándose en las manifestaciones iniciales. Las zonas más frecuentes en las que metastatiza el cáncer de pulmón son el pulmón contralateral, el hígado, las glándulas suprarrenales, los huesos y el cerebro.
Se recomienda realizar estudios de imagen del cerebro para detectar posibles metástasis en pacientes con síntomas y signos sospechosos o en aquellos con adenocarcinomas pulmonares de más de 3 centímetros e indicios de invasión de los ganglios mediastínicos. La resonancia magnética y la tomografía computarizada con contraste son dos técnicas aceptables para identificar posibles metástasis cerebrales, aunque es preferible utilizar la resonancia magnética debido a su mayor sensibilidad. Está indicada la gammagrafía ósea en pacientes con dolor óseo o una elevación inexplicable de la concentración sérica de fosfatasa alcalina. La tomografía por emisión de positrones con 18F-fluorodesoxiglucosa es otra de las pruebas utilizadas para la estadificación de los pacientes con cáncer de pulmón localizado. No obstante, el uso de la fluorodesoxiglucosa tomografía por emisión de positrones para valorar la respuesta al tratamiento antineoplásico y realizar un seguimiento tras el tratamiento curativo es motivo de controversia actualmente y no se recomienda. La resonancia magnética torácica puede ayudarnos a confirmar la posible invasión de las estructuras circundantes, como el plexo braquial, en pacientes con tumores que afectan al surco superior del pulmón, pero su uso en el proceso de estadificación suele limitarse al período preoperatorio. Nódulo pulmonar solitario. El tratamiento de los nódulos pulmonares depende de que sean sólidos, atenuación de tejidos blandos, o subsólidos, menos que atenuación de tejidos blandos sin oscurecimiento de la arquitectura pulmonar subyacente en la tomografía computarizada. En el caso de los nódulos de mayor tamaño, las características tomográficas indicativas de malignidad son bordes irregulares, espiculación, invasión de estructuras adyacentes, adenopatías y metástasis distantes. Hasta en el 0,2% de las radiografías torácicas se identifican nódulos pulmonares aislados asintomáticos de menos de 3 centímetros de diámetro, los nódulos solitarios, con una arquitectura pulmonar circundante normal. El 10 al 70% son malignos. La posibilidad de que esas lesiones sean malignas aumenta con la edad del paciente, el tamaño del nódulo, menor que 4 frente a mayor que 8 milímetros, el ritmo de crecimiento, los antecedentes confirmados de tabaquismo y los cambios de tamaño en comparación con estudios radiológicos previos. La tomografía por emisión de positrones puede ayudarnos a identificar ganglios mediastínicos anormales en estos pacientes. Un nódulo pulmonar que no ha cambiado de tamaño en más de 2 años es probablemente benigno. Para lesiones de más de 8 milímetros conviene recurrir a las tomografía computarizada seriadas de alta resolución. Se debe realizar una biopsia definitiva de todos los nódulos sospechosos. Tabla 191, 2. Tratamiento en función del estadio del American Iowa Commission Cancer. Estadificación. El estadio tumoral es el principal factor determinante del pronóstico en los pacientes con cáncer de pulmón. Actualmente se utiliza la 7ª edición del American Joint Commission Cancer Staging Manual. En este sistema de estadificación se utilizan nuevos descriptores de IM para determinar el estadio del cáncer de pulmón basándose en el perfil TNM, tumor, ganglios y metástasis, del paciente. Los descriptores de individuales se definen sobre la base de un tamaño tumoral de menos de 2,2 a 3, 3 a 5, 5 a 7, y más de 7 centímetros. En el sistema empleado anteriormente, los tumores se clasificaban en función de un tamaño de menos de 3 centímetros, o más de 3 centímetros. Actualmente, los nódulos satélite que se encuentran en el mismo lóbulo que el tumor primario se clasifican como T3 y los nódulos que están en otro lóbulo del pulmón homolateral se clasifican como T4. La presencia de un derrame pleural o pericárdico maligno representa un proceso M1. La presencia de metástasis intratorácicas se clasifica como M1A y las lesiones extratorácicas se clasifican como M1B, ya que los pacientes con un proceso M1A tienen un pronóstico algo mejor que aquellos con M1B. No se han modificado los descriptores ganglionares en relación con el sistema precedente. Actualmente, se recomienda usar también el sistema de estadificación TNM para el carcinoma no microcítico de pulmón debido a su capacidad para establecer el pronóstico con mayor exactitud. El carcinoma microcítico de pulmón se clasificaba anteriormente como de estadio limitado o extendido dependiendo de que se pudiera administrar, o no, radioterapia al tumor utilizando una sola puerta. No se han modificado las pautas de tratamiento para el carcinoma microcítico de pulmón localizado. Tratamiento. Carcinoma no microcítico de pulmón. Cirugía.
La cirugía representa la principal opción para el tratamiento de los pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón en estadio 1, estadio 2 y estadio 3 seleccionado. Sin embargo, casi un 40% de los pacientes con cáncer de pulmón en estadio precoz no son candidatos aptos para la cirugía debido a que sufren procesos comórbidos que limitan esta posibilidad. Los parámetros utilizados habitualmente para definir la imposibilidad de operar son unas funciones pulmonares con un volumen expiratorio forzado en el primer segundo inicial de menos del 40%, un volumen expiratorio máximo en el primer segundo postoperatorio previsto de menos del 30% y una capacidad de difusión muy limitada. A esos pacientes se los considera médicamente inoperables a pesar de tener un proceso localizado y pueden ser candidatos a la radioterapia corporal estereotáctica, tal como se explica más adelante. Lo primero que hay que hacer en un paciente con cáncer de pulmón localizado es estadificar los ganglios mediastínicos. En el caso de los tumores periféricos que no se acompañan de adenopatías mediastínicas y no muestran signos de captación ganglionar de fluorodesoxiglucosa, muchos cirujanos optan por proceder a la resección quirúrgica y a la obtención de muestras intraoperatorias de ganglios mediastínicos. Sin embargo, en el caso de los pacientes con ganglios positivos en la tomografía por emisión de positrones, se recomienda encarecidamente obtener las muestras antes de la cirugía. La tomografía por emisión de positrones del mediastino de los pacientes con cáncer de pulmón localizado tiene un porcentaje de falsos positivos del 20% aproximadamente. Las probabilidades de que un paciente con una tomografía por emisión de positrones negativa tenga lesiones ganglionares es del 5 al 15% aproximadamente. La lobectomía es la intervención quirúrgica estándar para los pacientes con cáncer de pulmón localizado que se encuentran en unas condiciones médicas aceptables. Si no se puede practicar una resección anatómica mediante lobectomía, puede que haya que realizar una bilobectomía o una neumonectomía. La resección en manguito consiste en extirpar el tumor junto con el bronquio y anastomosar los extremos que quedan del árbol bronquial. Para realizar la resección quirúrgica, se puede practicar una toracotomía abierta o recurrir a la cirugía torácica asistida por vídeo, del inglés Video Assisted Thoracoscopic Surgery. La cirugía torácica asistida por vídeo se utiliza cada vez más debido a su menor morbilidad, a la recuperación posquirúrgica más rápida y a la mayor capacidad para administrar tratamiento sistémico postoperatorio. La posibilidad de conseguir una resección R0 es muy importante y no se debe intentar la cirugía si no se considera viable durante el estudio preoperatorio. En aquellos pacientes con unos márgenes quirúrgicos positivos hay que intentar repetir la resección siempre que sea posible. En caso contrario, hay que administrar radioterapia postoperatoria. Cada vez se utiliza con más frecuencia la resección robótica de neoplasias pulmonares, incluidas la lobectomía y la neumonectomía robóticas, pero no tanto como la cirugía asistida por vídeo. No se recomienda realizar resecciones sublobulares debido al mayor riesgo de recidiva local. La excepción a la regla la constituyen aquellos pacientes con tumores periféricos de menos de 2 centímetros, en los que se han obtenido resultados excelentes en diversos estudios. En un estudio en curso se están comparando la resección sublobular y la lobectomía convencional, y probablemente se podrá obtener una respuesta definitiva a esta cuestión tan importante. En una comparación aleatorizada de la disección de ganglios mediastínicos y la obtención de muestras ganglionares se obtuvieron resultados comparables en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón. En otro estudio se compararon la resección sublobular seguida de la aplicación de braquiterapia con 125 y al lecho tumoral y el tratamiento exclusivamente quirúrgico en pacientes que no eran candidatos a una lobectomía estándar. No se observaron diferencias en la supervivencia global entre ambos grupos y, debido a ello, no se recomienda la opción de la braquiterapia. Para tratar los tumores que afectan al surco superior, se recurre a la quimiorradioterapia preoperatoria con el objeto de facilitar la resección del tumor y conseguir el control local y distal del tumor. La decisión de proceder a la cirugía para tratar estos tumores que plantean tantas dificultades anatómicas depende del alcance de la invasión local y de la posible afectación del plexo braquial y de los ganglios mediastínicos. La utilidad de la cirugía en el tratamiento del carcinoma no microcítico de pulmón en estadio 3 con invasión de los ganglios mediastínicos sigue siendo motivo de controversia. Por sí sola, la cirugía conlleva un pronóstico desfavorable.
En un estudio aleatorizado, un grupo de pacientes con tumores N2, positivos que se sometieron a quimiorradioterapia tras la cirugía no obtuvieron mejores resultados de supervivencia que los de otro grupo tratado únicamente con quimiorradioterapia, y la mortalidad postoperatoria fue inaceptablemente elevada, casi del 30%. Por consiguiente, no se recomienda el tratamiento triple para aquellos pacientes que necesitan una neumonectomía. Tampoco se recomienda la resección quirúrgica para aquellos pacientes con un proceso N2 en varias estaciones ganglionares o con ganglios linfáticos voluminosos. La desaparición de los ganglios mediastínicos tras el tratamiento de inducción podría ser el principal factor predictivo de un efecto beneficioso de la resección quirúrgica, lo que aconseja volver a estratificar el mediastino tras el tratamiento de inducción si se contempla la opción de la cirugía. Se puede considerar la opción quirúrgica en pacientes con un proceso oligometastásico en determinadas circunstancias. Mediante la resección quirúrgica del tumor primario y de una única metástasis cerebral se han conseguido unos índices de supervivencia a los 5 años del 20% aproximadamente. Disponemos también de datos limitados sobre procesos oligometastásicos en glándulas suprarrenales, pero no se recomienda emplear métodos similares con metástasis solitarias en otras zonas distantes. Tampoco se puede recomendar esta opción para los pacientes con lesiones en ganglios mediastínicos. Radioterapia. La radioterapia constituye una parte importante del tratamiento múltiple para el carcinoma no microcítico de pulmón. Desempeña un papel destacado en el tratamiento curativo para los tumores en estadio 3, y en el tratamiento paliativo para las lesiones en estadio 4, y se ha probado con éxito en pacientes con tumores en estadio 1, médicamente irresecables. Los importantes avances que ha experimentado la radioterapia en las 2 últimas décadas nos permiten utilizar campos de radiación más pequeños, reducir la exposición de los tejidos normales a la radiación y conseguir un tratamiento más eficaz de los tumores. Las técnicas de acceso respiratorio permiten administrar la radioterapia al tumor con independencia de la fase de la respiración. Mediante la radioterapia corporal estereotáctica es posible administrar dosis elevadas de radiación a un volumen tumoral limitado tras su localización estereotáctica. Carcinoma no microcítico de pulmón en estadios 1 y 2. La SBRT8 se ha convertido en una opción muy eficaz para tratar a los pacientes con tumores T1 y T2 sin afectación ganglionar pero que son médicamente inoperables debido a sus procesos comórbidos. En un estudio, el uso de la radioterapia corporal estereotáctica en 3 a 5 fracciones proporcionó un índice de control local cercano al 90%, lo que ha impulsado estudios sobre la radioterapia corporal estereotáctica en pacientes en buenas condiciones médicas, combinada con tratamiento sistémico para el carcinoma no microcítico de pulmón en estadio precoz. La radioterapia corporal estereotáctica ha demostrado una eficacia considerable sobre tumores periféricos. Actualmente se llevan a cabo estudios para examinar su uso en tumores de localización central. La radioterapia está indicada en pacientes que presentan márgenes quirúrgicos positivos tras el tratamiento quirúrgico de un carcinoma no microcítico de pulmón en estadio precoz, pero no en aquellos con márgenes quirúrgicos negativos. En un metaanálisis se pudo observar un efecto perjudicial en pacientes tratados con radioterapia postoperatoria, especialmente en aquellos con tumores N0 y N1. Los pacientes con los ganglios mediastínicos afectados, proceso N2, demostraron una supervivencia favorable tras la radioterapia. Se ha podido observar esto mismo en un análisis de la base de datos Surveillance, Epidemiology and Results estadounidense. Actualmente, se lleva a cabo un estudio prospectivo en Europa para comparar los resultados de la radioterapia postoperatoria con la observación en pacientes con tumores N2 extirpados quirúrgicamente. Carcinoma no microcítico de pulmón en estadio 3. Mientras que la cirugía representa una opción apropiada para los pacientes con procesos T3N1, la radioterapia permite obtener mejores resultados en pacientes con los ganglios mediastínicos afectados. Un subgrupo de pacientes N2 positivos puede beneficiarse de un tratamiento múltiple consistente en quimiorradioterapia neoadyuvante seguida de resección quirúrgica, incluyendo a los pacientes en estadio 3A, con afectación ganglionar microscópica o de una sola estación ganglionar y lesiones tratables mediante lobectomía o bilobectomía. La radioterapia preoperatoria consiste en una dosis diaria de 45 Gui y se ha aprobado una dosis de 60 Gui con una seguridad aceptable.
En aquellos pacientes con tumores en estadio 3 que no son buenos candidatos para la resección quirúrgica, el tratamiento recomendado consiste en radioterapia torácica con una dosis de 60 a 66 bien fracciones de una vez al día junto con quimioterapia concomitante, mejor que secuencial. En esta categoría se incluye a los pacientes con lesiones mediastínicas voluminosas, afectación de los ganglios contralaterales o supraclaviculares, N3, e invasión directa de estructuras importantes como las vértebras, la tráquea, los principales vasos sanguíneos o el esófago por el tumor primario, T4. Utilizando la quimiorradioterapia combinada en estas condiciones se han obtenido unos índices de supervivencia a los 5 años del 20 al 25%. Los principales acontecimientos adversos son esofagitis y neumonitis. Esta última depende de la extensión del tejido pulmonar normal y de la dosis de radiación recibida por este. La neumonitis posradiación puede aparecer inmediatamente después de la radioterapia o al cabo de 6 a 9 meses. En las 2 últimas décadas se ha intentado mejorar la quimiorradioterapia estándar. La radioterapia hiperfraccionada, con administración de 2 o 3 fracciones diarias, ha demostrado unos resultados superiores a los obtenidos con una única fracción diaria, especialmente en el carcinoma escamoso. Sin embargo, problemas logísticos han limitado la adopción de esta técnica. En estudios de un solo brazo se ha comprobado que el uso de dosis superiores de hasta 74 fracciones diarias únicas es una solución muy prometedora. No obstante, en algunos estudios aleatorizados no se ha demostrado que el aumento de la dosis a 70 Gui o más tenga efectos beneficiosos en esta población de pacientes. Debido a ello, la dosis de radiación estándar para el carcinoma no microcítico de pulmón en estadio 3 sigue siendo 60 a 66 Gui. Carcinoma no microcítico de pulmón en estadio 4. En pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón en estadio avanzado, la radioterapia puede ser una medida eficaz para paliar la compresión medular, las metástasis cerebrales, la obstrucción de vías respiratorias, la hemoptisis y el dolor. La compresión medular representa una situación de emergencia y es necesario realizar una evaluación neuroquirúrgica para valorar la conveniencia de la cirugía, como puede suceder cuando se observa un tumor de gran tamaño y un deterioro muy rápido de las funciones sensitivo-motoras. Se puede proceder a la descompresión quirúrgica cuando el compromiso neurológico está en sus fases iniciales y el proceso sistémico está adecuadamente controlado. La descompresión quirúrgica va seguida de radioterapia. Para tratar la compresión medular, suele utilizarse radioterapia de haz externo a 30 Gui y corticoesteroides. Cuando existen metástasis cerebrales, se obtienen mejores resultados con una resección del proceso oligometastásico. Cuando existen numerosas metástasis, se puede prescribir radioterapia cerebral total, con 30 a 37,5 Gui en 10 a 15 fracciones. En lugar de la radioterapia cerebral completa, se puede optar por la radiocirugía estereotáctica en pacientes con metástasis cerebrales poco voluminosas que se limitan a 1 a 3 lesiones y con lesiones cerebrales que progresan tras la radioterapia cerebral completa. Para controlar el dolor en zonas de metástasis óseas o de invasión de la pared torácica, se puede prescribir un ciclo corto de radioterapia. Para la radioterapia paliativa se administran también 30 a 45 Gui durante 2 o 3 semanas antes de iniciar el tratamiento sistémico en pacientes con procesos sistémicos que manifiestan inicialmente hemoptisis o neumonía postobstructiva. Tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico consiste en el uso de citotóxicos, en los tratamientos dirigidos de acción molecular o ambos. Aunque inicialmente se pensó para aquellos pacientes con cáncer de pulmón en estadio avanzado, debido a la gran propensión a las metástasis de células cancerosas pulmonares se ha ampliado el uso del tratamiento sistémico a otros pacientes con lesiones en estadios precoces. En las últimas 3 décadas se han desarrollado algunos citotóxicos eficaces y bien tolerados que se utilizan para el tratamiento rutinario de los pacientes con cáncer de pulmón. Además, se está investigando el uso clínico de muchos fármacos dirigidos. Actualmente ya se ha aprobado el uso de 6 de ellos en el carcinoma no microcítico de pulmón. Los tirosina cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico erlotinib, gefitinib y afatinib. El anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento endotelial vascular bevacizumab. Y crizotinib, un inhibidor de las tirosina cinasas equivalentes metabólicos, linfoma anaplásico y ROS1. Tabla 191, 3. Fármacos dirigidos en el tratamiento del cáncer de pulmón. Tratamiento sistémico del carcinoma no microcítico de pulmón en estadio precoz.
Incluso si se obtiene un resultado óptimo con la cirugía, los pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón en estadio precoz siguen corriendo mucho riesgo de recidiva o de metástasis debido a la presencia de micrometástasis, que es posible cuantificar evaluando las células tumorales o el ADN tumoral circulantes. En varios estudios se ha podido observar una mejora constante del 5 a 15% en el índice de supervivencia a los 5 años, razón por la cual se ha optado por prescribir 4 ciclos de tratamiento adyuvante combinado con 2 fármacos, a base de cisplatino, como tratamiento estándar para el carcinoma no microcítico de pulmón, en estadio 2 y estadio 3A. No obstante, en los tumores en estadio 1 los riesgos de la quimioterapia no compensan sus posibles efectos beneficiosos y se observa en conjunto un efecto perjudicial. En pacientes con tumores en estadio 1B, análisis post-hoc han demostrado que la mejoría en términos de supervivencia conseguida con el tratamiento adyuvante se limitaba únicamente a aquellos pacientes con tumores de más de 4 centímetros, aunque todavía no se ha podido validar esta observación en estudios prospectivos. Aunque en los estudios clínicos sobre el tratamiento adyuvante la combinación de cisplatino-vinorelbina ha sido la más utilizada, cada vez se emplean más algunos nuevos fármacos más eficaces y mejor tolerados, como los taxanos, la gemcitabina y el pemetrexed, para tratar el carcinoma no microcítico de pulmón avanzado. Cabe esperar que en el futuro se pueda emplear la quimioterapia adyuvante en pacientes con riesgo elevado de recidiva, basándose para ello en el uso de marcadores genómicos o proteómicos, siendo las células tumorales o el ADN tumoral circulantes algunos de los más prometedores en estos momentos. Carcinoma no microcítico de pulmón localmente avanzado. En pacientes con tumores en estadio 3 que no son candidatos válidos a la resección quirúrgica, el uso concomitante de radioterapia y quimioterapia ha demostrado en todos los casos una eficacia superior a la del tratamiento secuencial. Los protocolos a base de cisplatino y de carboplatino han proporcionado resultados significativos en términos de supervivencia, aunque no se han realizado comparaciones en este contexto. El uso combinado de cisplatino y etoposide permite administrar una dosis sistémica completa de quimioterapia junto con la radioterapia. Con la combinación de carboplatino y paclitaxel hay que administrar dosis radiosensibilizadoras inferiores de ambos fármacos junto con la radioterapia y, después, un tratamiento de consolidación consistente en 2 ciclos a las dosis habituales. Esta opción demuestra un perfil de tolerancia mejor que el de los regímenes a base de cisplatino. El uso de quimioterapia de inducción o de consolidación en otros casos no ha permitido mejorar la supervivencia. Utilizando la quimiorradioterapia combinada moderna se obtienen unos porcentajes de curación cercanos al 20 al 25% en el carcinoma no microcítico de pulmón localmente avanzado, siendo sus principales efectos tóxicos la esofagitis y la neumonitis. Se está evaluando el uso de varios tratamientos dirigidos sistémicos, como cetuximab, un anticuerpo monoclonal contra receptor del factor de crecimiento epidérmico, bevacizumab, un anticuerpo monoclonal contra factor de crecimiento endotelial vascular, e inhibidores del linfoma anaplásico, para tratar los tumores en estadio 3. En algunos estudios en curso se sigue evaluando la utilidad de los tirosina cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico en pacientes con mutaciones activadoras de receptor del factor de crecimiento epidérmico y lesiones localmente avanzadas. Carcinoma no microcítico de pulmón en estadio avanzado. Estudios aleatorizados en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón en estadio avanzado han demostrado que el tratamiento sistémico con derivados del platino permite mejorar la supervivencia global y la calidad de vida en comparación con el tratamiento de apoyo. El tratamiento con cisplatino puede causar náuseas, émesis, nefrotoxicidad y neurotoxicidad, aunque la posibilidad de disponer de antieméticos muy eficaces ha permitido mejorar considerablemente su tolerancia. El carboplatino representa una alternativa al cisplatino mejor tolerada y más fácil de administrar en régimen ambulatorio. El efecto tóxico que puede limitar las dosis de carboplatino es la trombocitopenia. El tratamiento combinado con 2 fármacos ha demostrado ser superior a la monoterapia con cisplatino o con un compuesto no derivado del platino, razón por la que se ha adoptado la quimioterapia combinada como el tratamiento recomendado para el carcinoma no microcítico de pulmón avanzado. En un metaanálisis de estudios aleatorizados se comparó la eficacia de cisplatino y de carboplatino en el carcinoma no microcítico de pulmón en estadio avanzado, observándose unos índices de supervivencia comparables, pero una incidencia numéricamente superior de muertes relacionadas con el tratamiento con los regímenes a base de cisplatino.
Aunque los regímenes basados en el cisplatino presentan una ventaja limitada en términos de eficacia, se ha comprobado que los regímenes basados en el carboplatino son más utilizados debido a su índice terapéutico más favorable. En estudios aleatorizados, distintos fármacos acompañantes del platino han demostrado una eficacia similar en el tratamiento del carcinoma no microcítico de pulmón avanzado, como el etopósido, la vinblastina, la vindesina, la vinorelbina, los taxanos, la gemcitabina, el irinotecan y el pemetrexed. Sobre la base de varios estudios aleatorizados, a la hora de escoger el quimioterápico para el tratamiento de primera línea hay que considerar la toxicidad, las preferencias del paciente, el esquema de administración y los costes. Estudios recientes sobre el mejor tratamiento de apoyo han demostrado que las combinaciones de cisplatino con docetaxel, gemcitabina o pemetrexed proporcionan una supervivencia media de aproximadamente 10 a 11 meses. No se recomienda emplear combinaciones de 3 citotóxicos debido a su mayor toxicidad y a la falta de un efecto beneficioso proporcionado significativo. En estudios aleatorizados de pacientes con una mutación activadora de receptor del factor de crecimiento epidérmico, el tratamiento con gefitinib o erlotinib ha permitido mejorar la supervivencia sin progresión y la calidad de vida de los pacientes en comparación con la quimioterapia con derivados del platino. Esto no se ha traducido en un aumento de la supervivencia debido a que la mayoría de los pacientes tratados con quimioterapia recibieron posteriormente un inhibidor de receptor del factor de crecimiento epidérmico al progresar su enfermedad. Los peores resultados obtenidos en pacientes de tipo salvaje que recibieron tratamiento dirigido ponen de manifiesto la importancia de realizar pruebas moleculares antes de iniciar el tratamiento con inhibidores de receptor del factor de crecimiento epidérmico como tratamiento de primera línea. El afatinib, un tirosina cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico irreversible, ha demostrado recientemente su superioridad sobre la quimioterapia en pacientes con una mutación activadora de receptor del factor de crecimiento epidérmico, razón por la que se ha aprobado su uso en estos casos. Los estudios iniciales de bevacizumab, un anticuerpo contra factor de crecimiento endotelial vascular, como tratamiento de primera línea para el carcinoma no microcítico de pulmón avanzado resultaron muy prometedores, aunque la histología escamosa conllevaba una mayor incidencia de hemoptisis graves. En estudios posteriores limitados a pacientes sin histología escamosa se observó una mejoría significativa de la supervivencia global y la supervivencia sin progresión al añadir bevacizumab a la quimioterapia con carboplatino y paclitaxel, lo que llevó a la Food and Drug Administration a aprobar el uso de bevacizumab en este contexto. Entre los acontecimientos adversos destacables cabe citar las hemorragias, la hipertensión arterial, la proteinuria y la neutropenia. El crizotinib, un tirosina cinasa de equivalentes metabólicos, linfoma anaplásico y ROS1, ha proporcionado unos índices de respuesta cercanos al 60% y un beneficio clínico del 90% en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón linfoma anaplásico, positivo en estadio avanzado, con una supervivencia media libre de progresión de 10 meses. Debido a ello, se ha aprobado el uso de crizotinib para estos casos en Estados Unidos y Europa. El ceritinib, un inhibidor de linfoma anaplásico de segunda generación, resulta también muy útil y se ha aprobado su uso para tratar a pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón metastásico linfoma anaplásico, positivo con progresión de la enfermedad, o intolerancia a crizotinib. Papel de la histología en la elección de la quimioterapia. Hasta tiempos recientes se consideraba que todos los regímenes de quimioterapia eran válidos para todos los subtipos histológicos de carcinoma no microcítico de pulmón. Esta idea quedó en entredicho tras un estudio aleatorizado en fase 3 que demostró una supervivencia superior en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón no escamoso en estadio avanzado tratados con cisplatino pemetrexed y en pacientes con histología escamosa tratados con cisplatino gemcitabina. El paclitaxel unido a albúmina en forma de nanopartículas, nab-paclitaxel, proporciona un índice de respuesta favorable en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón avanzado, limitado a aquellos pacientes con etiología escamosa. Actualmente se desconocen las razones biológicas para la actividad terapéutica con especificidad histológica de estos fármacos. No obstante, conviene tener presente la eficacia variable del pemetrexed y del nab-paclitaxel en función de la histología a la hora de escoger el régimen de quimioterapia para el tratamiento de primera línea del carcinoma no microcítico de pulmón avanzado. Tratamiento de mantenimiento.
Durante el tratamiento de primera línea para el carcinoma no microcítico de pulmón en estadio avanzado, si se prolonga el tratamiento combinado con varios citotóxicos durante más de 4 o 6 ciclos, pueden producirse efectos tóxicos acumulativos sin unos beneficios tangibles. Recientemente, se ha demostrado la utilidad del tratamiento de mantenimiento con un único fármaco en pacientes que han experimentado un beneficio clínico con 4 ciclos de quimioterapia combinada con derivados del platino. Para las estrategias terapéuticas actuales se emplea un sistema de mantenimiento alternante, en el que se utiliza un citotóxico o un tratamiento dirigido alternativo que no se haya administrado previamente, o un sistema de mantenimiento continuado, en el que se sigue administrando el fármaco sin platino durante más de 4 ciclos. El pemetrexed es el único citotóxico que ofrece una ventaja en términos de supervivencia como tratamiento de mantenimiento en el carcinoma no microcítico de pulmón avanzado. Ha demostrado unos efectos beneficiosos similares tanto en estrategias de mantenimiento alternante como de mantenimiento continuado en estudios aleatorizados de pacientes con neoplasias avanzadas de histología no escamosa y, debido a ello, se ha aprobado su uso para el tratamiento de mantenimiento en Estados Unidos y en Europa. El tirosina cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico erlotinib permite también prolongar la supervivencia cuando se emplea como tratamiento de mantenimiento en pacientes que han experimentado una estabilización de su proceso con un tratamiento combinado a base de platino durante 4 ciclos, con mayores efectos beneficiosos en pacientes que presentan una mutación activadora de receptor del factor de crecimiento epidérmico. Se ha adoptado el tratamiento de mantenimiento con bevacizumab para aquellos pacientes que lo reciben como parte de su régimen de tratamiento inicial, ya que en todos los estudios aleatorizados esencia que se han realizado con bevacizumab se ha utilizado como tratamiento de mantenimiento después de 6 ciclos de tratamiento combinado. El docetaxel, el pemetrexed y el erlotinib resultan igualmente eficaces cuando se utilizan como tratamiento de rescate para pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón avanzado que experimentan una progresión de su enfermedad durante la quimioterapia con platino o después de esta. Debido a ello, se han cuestionado las ventajas relativas de utilizar los 2 últimos fármacos como tratamiento de mantenimiento o de usarlos tras la progresión de la enfermedad. Conviene analizar cuidadosamente las ventajas del tratamiento de mantenimiento o de una observación muy estrecha con aquellos pacientes con neoplasias pulmonares no escamosas que han respondido a la quimioterapia de primera línea. Tratamiento de rescate. Prácticamente todos los pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón avanzado experimentan finalmente una progresión, independientemente del alcance de los efectos beneficiosos de la quimioterapia de primera línea. En estos pacientes, el tratamiento de rescate proporciona una mejora de la supervivencia modesta pero real. El docetaxel, en una dosis de 75 mg por metros cuadrados cada 3 semanas, fue el primer fármaco que se probó en estas circunstancias para intentar mejorar la supervivencia en comparación con el mejor tratamiento de apoyo posible o los citotóxicos de primera generación. El pemetrexed demuestra una eficacia como tratamiento de rescate similar a la del docetaxel y posee un perfil de toxicidad más favorable, pero su uso se limita únicamente a aquellos pacientes con neoplasias de histología no escamosa. También se ha comprobado que el tratamiento dirigido con erlotinib mejora la supervivencia y la supervivencia sin progresión como tratamiento de rescate. En general, los tratamientos de rescate disponibles en la actualidad proporcionan unos índices de respuesta inferiores al 10%, con una supervivencia media sin progresión de 3 meses y una supervivencia general de 8 meses. El crizotinib mejora significativamente la supervivencia sin progresión y el índice de respuesta en comparación con la quimioterapia como tratamiento de rescate para aquellos pacientes cuyos tumores presentan una reordenación del linfoma anaplásico. Actualmente se está estudiando la posibilidad de usar bevacizumab como tratamiento de rescate para el carcinoma no microcítico de pulmón en una serie de estudios clínicos en curso. Distintas combinaciones de citotóxicos o fármacos dirigidos para el tratamiento de rescate no han permitido mejorar la supervivencia y, por consiguiente, no se recomienda su uso. Tratamientos dirigidos en fase experimental. El uso de tratamientos dirigidos ha adquirido un impulso considerable en los últimos años, y hay muchos fármacos dirigidos experimentales que se encuentran ya en fase de desarrollo preclínico y clínico. El dacomitinib, un inhibidor irreversible de receptor del factor de crecimiento epidérmico, ha demostrado un perfil de eficacia superior al del erlotinib en un estudio aleatorizado en fase 2 en una población de pacientes no seleccionados y actualmente se está probando en estudios en fase 3.
También se están investigando distintos fármacos nuevos y sus combinaciones para tratar las resistencias a tirosina cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico. El cetuximab, un anticuerpo monoclonal contra receptor del factor de crecimiento epidérmico, mejora ligeramente la supervivencia global al combinarlo con cisplatino y vinorelbina como tratamiento de primera línea para el carcinoma no microcítico de pulmón avanzado. Para poder utilizar esta combinación en la práctica habitual, es necesario identificar biomarcadores predictivos que permitan seleccionar a los pacientes. LDK378 es un potente inhibidor del linfoma anaplásico con el que se ha obtenido un porcentaje de respuestas del 60% en pacientes que habían experimentado una progresión de su enfermedad durante el tratamiento con crizotinib. Se están desarrollando igualmente otros nuevos inhibidores del linfoma anaplásico para tratar la resistencia al crizotinib como tratamiento primario. La proteína de choque térmico 90 desempeña una función crucial como chaperón del linfoma anaplásico y recientemente se ha comprobado que los inhibidores de proteína de choque térmico 90 poseen actividad como monoterapia en este subgrupo de pacientes. Aparte del anticuerpo monoclonal contra factor de crecimiento endotelial vascular bevacizumab, otras estrategias para inhibir la angiogénesis como los factor de crecimiento endotelial vascular tirosina cinasa de molécula pequeña y los fármacos disruptivos vasculares no han proporcionado resultados satisfactorios hasta la fecha en el carcinoma no microcítico de pulmón avanzado. También han resultado infructuosos los intentos para identificar biomarcadores que permitan predecir los posibles efectos beneficiosos de bevacizumab y otros antiangiogénicos. Debido a ello, se ha restringido el uso óptimo de estos fármacos. Los avances en la tecnología genómica han permitido identificar de forma prospectiva nuevas mutaciones que desempeñan un papel crucial en el crecimiento de las neoplasias pulmonares. En el caso del adenocarcinoma, un gen de fusión que afecta a ROS1, observado en el 1% de los pacientes, confiere también sensibilidad al tratamiento con crizotinib. En el 0,5 al 1% de los pacientes se ha identificado otra fusión que afecta al gen RET. Parece que los pacientes que presentan mutaciones en BRAF responden al tratamiento con dabrafenib, un inhibidor de BRAF. Datos de secuenciación del ADN obtenidos recientemente como parte del proyecto Cancer Genome Atlas en un grupo de pacientes con carcinoma escamoso del pulmón, junto con los trabajos del Lung Cancer Mutation Consortium, han demostrado la existencia de varias mutaciones nuevas sobre las que es posible actuar en esta enfermedad. Cada vez se realizan con mayor frecuencia pruebas rutinarias en muestras tumorales de pacientes para identificar objetivos moleculares como una posible estrategia para personalizar el tratamiento del cáncer de pulmón. Tratamiento de grupos especiales de pacientes. Los pacientes de edad avanzada representan un subgrupo cada vez más numeroso de pacientes con cáncer de pulmón. En Estados Unidos, el promedio de edad en el momento de diagnosticar el cáncer de pulmón es de 70 años. El envejecimiento se asocia a un declive de las funciones fisiológicas y de los órganos vitales que reduce la tolerancia de los pacientes al tratamiento sistémico, razón por la que a la hora de elegir el tratamiento sistémico hay que considerar algunos factores importantes como la capacidad funcional física y las previsiones de calidad de vida. La monoquimioterapia ha proporcionado mejores índices de supervivencia que el tratamiento de apoyo en los pacientes mayores. Y en pacientes con una actividad funcional adecuada, las combinaciones a base de derivados del platino dan mejores resultados que la monoterapia. Un uso adecuado de los fármacos dirigidos puede tener efectos clínicos beneficiosos en las personas mayores. No obstante, la adición de bevacizumab a la quimioterapia para los tumores no escamosos en pacientes mayores tiene un índice terapéutico muy estrecho y se recomienda utilizarlo solo con mucha precaución. Un porcentaje sustancial de pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón presenta inicialmente una capacidad funcional reducida, lo que limita su tolerancia a la quimioterapia combinada. La supervivencia media para los pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón avanzado con una capacidad funcional de 2 o menos, escala del Eastern Cooperative Oncology Group, es muy pobre e inferior a 4 meses. No obstante, estudios en los que han participado exclusivamente pacientes con una capacidad funcional muy reducida indican que la quimioterapia puede resultar beneficiosa en casos muy escogidos. A la hora de elaborar el plan de tratamiento para este grupo de pacientes, es importante considerar la causa subyacente de su merma funcional. Para aquellos pacientes con procesos comórbidos limitantes puede ser más aconsejable una opción menos agresiva a base de monoquimioterapia.
En aquellos pacientes con una mutación sobre la que es posible actuar, se puede utilizar un tratamiento dirigido apropiado, con independencia de su estado funcional a la vista de sus mayores efectos beneficiosos potenciales. Carcinoma microcítico de pulmón. El carcinoma microcítico de pulmón se caracteriza por una mayor sensibilidad inicial a la quimioterapia sistémica, aunque las recidivas tumorales son frecuentes con independencia del grado de respuesta inicial. Aproximadamente 2/3 de los pacientes presentan inicialmente un carcinoma microcítico de pulmón extendido, que se define como la presencia de lesiones metastásicas extratorácicas o de lesiones torácicas voluminosas que no pueden tratarse mediante radioterapia. La supervivencia media del carcinoma microcítico de pulmón extendido no tratado es inferior a 2 meses, y el objetivo general del tratamiento es la paliación. La quimioterapia con derivados del platino proporciona unos índices de respuesta del 50 al 70% y una supervivencia media de 9 a 11 meses. Se considera que el tratamiento estándar para el carcinoma microcítico de pulmón consiste en un régimen de 4 a 6 ciclos de cisplatino y etopósido, que puede ampliarse a 6 ciclos en aquellos pacientes que responden adecuadamente, sin que se haya podido demostrar la utilidad del tratamiento de mantenimiento. Se considera que el carboplatino es una alternativa aceptable en el tratamiento de los tumores extendidos. A pesar de la buena respuesta inicial, el proceso recidiva tras un período medio de 4 a 6 meses. Se dice que se ha producido una recidiva refractaria cuando el proceso progresa durante la administración de la quimioterapia con cisplatino o en los 90 días posteriores. Las recidivas que se producen por fuera de esta ventana temporal constituyen un subgrupo sensible que podría beneficiarse de un tratamiento de rescate. Otras opciones, como la quimioterapia en dosis elevadas, la quimioterapia alternante, el tratamiento con dosis densas y los tratamientos combinados con 3 fármacos, no han permitido mejorar la supervivencia. El régimen de cisplatino e irinotecan ha proporcionado mejores resultados que cisplatino y etopósido en la población japonesa. El tratamiento de rescate ha proporcionado solo resultados modestos en el carcinoma microcítico de pulmón recidivante sensible. El topotecan es el único fármaco que ha demostrado efectos clínicos beneficiosos en el carcinoma microcítico de pulmón recidivante, con un índice de respuesta del 20% y un perfil favorable de mejoría sintomática, pero sin un aumento de la supervivencia global en estudios aleatorizados. Actualmente se están investigando varios fármacos nuevos, como fármacos de acción molecular contra objetivos conocidos, con el objeto de mejorar el pronóstico de los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón. En pacientes con carcinoma microcítico de pulmón en un estadio limitado se combinan la radioterapia y la quimioterapia y se puede conseguir la curación en el 20 al 30% de los casos, aproximadamente. Parece que la radioterapia precoz proporciona mejores resultados que el tratamiento tardío, y este ha sido el tratamiento estándar adoptado para los pacientes en buenas condiciones. En un estudio aleatorizado se ha obtenido una supervivencia superior utilizando 2 fracciones diarias de radioterapia en comparación con la administración de la misma dosis una vez al día junto con quimioterapia concomitante y se está evaluando a fondo esta opción en un estudio en curso. La irradiación profiláctica del cáneo se asocia a una mejoría modesta de la supervivencia a los 5 años en pacientes con carcinoma microcítico de pulmón en un estadio limitado que consiguen una remisión completa tras un tratamiento combinado. Esto se debe al elevado riesgo de recidiva cerebral que se observa en los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón. Asimismo, otros estudios han demostrado que la irradiación craneal profiláctica permite mejorar modestamente la supervivencia global y reducir el riesgo de recidiva cerebral en pacientes con procesos extendidos que responden favorablemente a la quimioterapia combinada. La utilidad de la cirugía se limita a menos del 5% de los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón que presentan inicialmente lesiones pulmonares periféricas sin invasión de los ganglios mediastínicos. En el 10 al 15% de los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón se observa una histología mixta con rasgos de carcinoma no microcítico de pulmón. Estos pacientes pueden experimentar una progresión local tras el tratamiento combinado debido al componente de carcinoma no microcítico de pulmón. Por consiguiente, estos pacientes podrían ser candidatos para una resección quirúrgica en circunstancias escogidas. Desgraciadamente, los avances en el tratamiento del carcinoma microcítico de pulmón han ido muy por detrás de los del carcinoma no microcítico de pulmón durante las 2 últimas décadas. Debido a ello, los datos de supervivencia del carcinoma microcítico de pulmón no han variado considerablemente.
Es necesario aunar esfuerzos para intentar desarrollar modelos preclínicos apropiados para probar nuevos fármacos, conseguir una subcategorización genómica del carcinoma microcítico de pulmón y descubrir nuevos antitumorales sistémicos que permitan mejorar el pronóstico de esta neoplasia tan agresiva. Supervivencia y vigilancia. Conforme los resultados obtenidos en el cáncer de pulmón han ido mejorando en los últimos años, con un aumento concomitante del número de supervivientes tras la cirugía o la quimiorradioterapia, la definición de una vigilancia óptima, el seguimiento para detectar una segunda neoplasia primaria y el tratamiento de las consecuencias a largo plazo de la quimioterapia se han convertido en una parte importante de la asistencia de los pacientes con cáncer de pulmón. Es necesario recalcar la importancia que tiene dejar de fumar, debido al elevado riesgo de complicaciones importantes de la quimioterapia y a la mayor incidencia de segundos tumores primarios en los pacientes que sobreviven al cáncer de pulmón. Los pacientes deben recibir asesoramiento y tratamiento conductista y otras formas de tratamiento para ayudarlos a que dejen de fumar. Actualmente no existe un modelo estandarizado para un seguimiento clínico y radiológico óptimo de los pacientes que se han sometido a resección quirúrgica o a quimiorradioterapia. Normalmente, para seguir a estos pacientes se suele recurrir a la tomografía computarizada. Sin embargo, se ignoran las ventajas relativas de la tomografía computarizada sobre la radiografía torácica, la frecuencia de las revisiones y la utilidad de la FDG-PET, y únicamente podremos responder a esto con más estudios clínicos prospectivos. En pacientes con procesos en estadio avanzado se utiliza la tomografía computarizada para valorar la respuesta al tratamiento cada 2 o 3 ciclos de tratamiento. A la vista de la utilidad demostrada del tratamiento de rescate, es necesario realizar un seguimiento muy estrecho de los pacientes tras la quimioterapia combinada para detectar la posible aparición de nuevos síntomas o un deterioro clínico, además de realizar estudios radiológicos periódicos. Tras la cirugía o la quimiorradioterapia, se recomienda encarecidamente ofrecer a los pacientes con disnea la posibilidad de la terapia respiratoria. Dado que un porcentaje elevado de estos pacientes sufre además trastornos pulmonares relacionados con el tabaco, hay que considerar la posibilidad de derivar a los pacientes sintomáticos a un neumólogo. En general, hay que emplear un enfoque multidisciplinar, con un equipo que incluya a especialistas en tratamiento de apoyo, oncólogos psiquiatras, nutricionistas, oncólogos y otros especialistas apropiados, para poder garantizar que las personas que sobreviven al cáncer de pulmón recuperen la normalidad en la medida de lo posible. Tratamiento de apoyo. Los pacientes con cáncer de pulmón tienen un índice de curación de solo un 16%, incluso con los sistemas asistenciales occidentales más avanzados, debido a que la mayoría de ellos acuden con tumores localmente avanzados o metastásicos. Por consiguiente, es muy importante explicarles la situación lo antes posible e instituir medidas paliativas y de apoyo para poder garantizarles la mejor calidad de vida posible. Los estudios indican que la integración precoz del tratamiento de apoyo ayuda a mantener y a mejorar la calidad de vida. En un estudio aleatorizado se comprobó que la adición de cuidados paliativos precoces a la quimioterapia en pacientes con procesos avanzados puede tener un impacto significativo en la supervivencia general, un hallazgo que resulta sorprendente pero reafirmante. Detección precoz y prevención. Las décadas de búsqueda de un método para cribar a las personas de alto riesgo y poder detectar precozmente el cáncer de pulmón han dado sus frutos recientemente. En el National Home Screening Trial se distribuyó aleatoriamente a más de 50.000 sujetos de 55 a 74 años con unos antecedentes de tabaquismo de al menos 30 cajetillas por año en 2 grupos para someterlos a un cribado con tomografía computarizada en dosis reducidas o con radiografías torácicas al comenzar y 1 y 2 años después de su selección. El porcentaje de este cribado fue superior al 90% en ambos grupos. Se obtuvieron resultados positivos en casi el 25% de los sujetos que se sometieron a cribado con tomografía computarizada y en el 7% de los que se sometieron a cribado con radiografías torácicas. En el 96,4% de los pacientes con una tomografía computarizada positiva se consideró que se trataba de un falso positivo tras una evaluación adicional. Apenas se produjeron acontecimientos adversos. El cribado de individuos de alto riesgo mediante tomografía computarizada anuales en dosis reducidas permitió reducir un 20% la mortalidad por cáncer de pulmón y un 6,7% la mortalidad por todas las causas.
Casi el 80% de los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón mediante la tomografía computarizada en dosis reducidas tenían tumores en estadio 1, 2 o 3A, que podían responder al tratamiento curativo. Un análisis posterior de los datos del National Lung Screening Trial demostró que el cribado mediante tomografía computarizada en dosis reducidas permitió evitar el mayor número de muertes por cáncer de pulmón entre aquellos participantes con mayor riesgo y muy pocas muertes entre aquellos con menos riesgo. Basándose en estos resultados, la mayoría de las organizaciones sanitarias, incluido el Preventive Services Task Force estadounidense, han adoptado la tomografía computarizada en dosis reducidas como método para la detección precoz del cáncer de pulmón. Se ha comprobado que para los nódulos pulmonares que se detectan con la tomografía computarizada en dosis reducidas se pueden emplear métodos de predicción basados en las características del paciente y de los nódulos para calcular con bastante exactitud las probabilidades de que sean malignos. La prevención primaria del cáncer de pulmón se centra fundamentalmente en las distintas formas para evitar que las personas fumen y para promocionar el abandono de este hábito, que siguen siendo los mejores medios para prevenir el cáncer de pulmón. A menudo, los esfuerzos para dejar de fumar son esporádicos. Pero la mayoría de los estudios indican que los pacientes que consiguen dejar de fumar se benefician de las ayudas farmacológicas, psicológicas y médicas. Las pruebas realizadas con suplementos de beta-carotenos y vitamina E, basadas en pruebas epidemiológicas que demuestran menores concentraciones séricas de estos antioxidantes en los pacientes con cáncer de pulmón, han resultado infructuosas e incluso han aumentado el riesgo de cáncer de pulmón en los fumadores. Concentraciones elevadas de selenio en la sangre se asocian a un menor riesgo de cáncer de pulmón, pero en un estudio en fase 3, de pacientes con cáncer de pulmón en estadio 1 resecado, no se ha podido demostrar que los suplementos de selenio tengan un efecto beneficioso. Estos y otros estudios indican que los pacientes con cáncer de pulmón, que siguen fumando son los que tienen la mayor incidencia de recidivas y de desarrollo de segundos tumores primarios. Otras neoplasias pulmonares. Mesotelioma maligno. Generalmente, los mesoteliomas pleurales malignos guardan relación con la exposición al amianto, con un riesgo máximo de desarrollar el tumor 30 a 35 años después de la exposición inicial. Otros posibles factores de riesgo son las radiaciones y el virus SV40. El mesotelioma suele diagnosticarse en la quinta, sexta o séptima décadas de vida, edad media, 60 años, con una preponderancia masculina-femenina de 5 a 1. Los síntomas habituales consisten en disnea, 60%, y dolor o molestias en la pared torácica, 60%. Las radiografías torácicas suelen revelar la presencia de un derrame pleural unilateral. La progresión y los síntomas tumorales se deben generalmente a la progresión local, siendo las metástasis distantes sintomáticas un hecho tardío. El examen citológico del líquido pleural para establecer el diagnóstico plantea muchas dificultades y a menudo resulta inexacto. Generalmente, el diagnóstico se establece mediante una biopsia bajo control tomografía computarizada o mediante una toracoscopia, incluyendo la cirugía torácica asistida por vídeo si es necesario. Se han propuesto diversos sistemas de estadificación, pero ninguno ha conseguido una aceptación total. El tratamiento depende de la extensión del proceso y consiste en cirugía, toracoscopia con esclerosis, pleurectomía, neumonectomía extrapleural, radioterapia y, en muchos casos, quimioterapia. Por separado, estas tres formas de tratamiento no han permitido mejorar significativamente los índices de supervivencia, y la quimioterapia o la radioterapia no permiten paliar o aliviar los síntomas a largo plazo. La quimioterapia combinada a base de pemetrexed y cisplatino produce un alivio sintomático en pacientes con mesotelioma maligno avanzado y resecable y proporciona un índice de respuesta significativo en los casos avanzados. En ocasiones se emplea como quimioterapia preoperatoria o de inducción antes de realizar una neumonectomía extrapleural seguida de radioterapia. Se está investigando el uso de tratamientos combinados y de fármacos de acción molecular. Desgraciadamente, el mesotelioma sigue siendo un tumor mortal prácticamente en todos los casos, con un tiempo medio de supervivencia de menos de 12 meses desde el momento de su diagnóstico. Tumores neuroendocrinos y otros tumores pulmonares. Los tumores pulmonares neuroendocrinos se clasifican en 4 tipos. Tumores carcinoides, carcinoides atípicos, carcinoma microcítico de pulmón y carcinomas neuroendocrinos de células grandes.
Los tumores carcinoides son tumores neuroendocrinos de grado bajo con un índice de supervivencia a los 10 años superior al 90%. Los tumores carcinoides atípicos son tumores de grado intermedio significativamente más agresivos que los carcinoides, con un índice de supervivencia a los 10 años inferior al 20%. El carcinoma neuroendocrino de células grandes es un tumor neuroendocrino agresivo que no cumple los criterios del carcinoide, el carcinoide atípico o el carcinoma microcítico de pulmón. El everolimus y otros inhibidores de diana de rapamicina en células de mamífero, mTOR, han demostrado una actividad considerable en los tumores carcinoides de grado bajo. Los tumores carcinoides del pulmón representan el 1 al 2% de todas las neoplasias pulmonares. El origen de estos tumores neuroendocrinos se encuentra en la célula de Kulczycki, presente en el epitelio bronquial. Los carcinoides típicos y atípicos difieren en el número de mitosis, menor que 2 por cada 10 campos de gran aumento frente a 2 a 10 por cada 10 campos de gran aumento, respectivamente, el pleomorfismo nuclear, ausente y presente, respectivamente, y las metástasis ganglionares regionales, 5 a 15 frente a 20 al 28%. Las metástasis distantes son raras en el momento de la evaluación inicial, menor que 20%. Los pacientes con tumores carcinoides típicos suelen vivir muchos años, mientras que aquellos con tumores carcinoides atípicos tienen un índice de mortalidad a los 5 años del 61 al 88%. Los tumores carcinoides no guardan relación con el tabaquismo, son 2 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres, suelen aparecer en pacientes menores de 40 años y surgen en la zona periliar del pulmón. El tratamiento de los tumores carcinoides bronquiales depende de su estadio. La estadificación mediastínica suele ir seguida de la resección quirúrgica. Cuando están afectados los ganglios mediastínicos, se recomienda utilizar la radioterapia para tratar los tumores carcinoides típicos si no se puede optar por la cirugía. Normalmente, para tratar los tumores carcinoides atípicos o los procesos metastásicos se suele utilizar quimioterapia, etoposide más cisplatino cada 3 semanas, 4 ciclos, más radioterapia, aunque no hay pruebas que demuestren las ventajas de un tratamiento sobre el otro. Los carcinomas de glándulas salivales incluyen el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoideo quístico, que representan aproximadamente el 0,2% de los tumores pulmonares. Estas neoplasias de crecimiento lento derivan de las glándulas bronquiales y suelen tratarse con cirugía. Los sarcomas primarios del pulmón son muy poco frecuentes y comprenden el histiocytoma fibroso maligno, el fibrosarcoma, el leiomiosarcoma, el rhabdomiosarcoma, el hemangioendotelioma epitelioide, el angiosarcoma y el liposarcoma. El tratamiento primario consiste en la cirugía, pero dependiendo del tamaño y el grado del tumor y de que éste tenga unos márgenes definidos o no, se puede utilizar también la radioterapia o la quimioterapia. Los linfomas primarios del pulmón son también muy poco frecuentes y representan aproximadamente el 0,3% de todas las neoplasias pulmonares primarias. El tipo más frecuente es un linfoma linfocítico de células pequeñas de grado bajo, cuyo tratamiento suele consistir en cirugía y quimioterapia.